Ya estamos junto a nuestros invitados de hoy en el panel. Estamos junto a Ingrid Bachmann, que es doctora en periodismo, profesora de la Universidad Católica, experta en el tema de la desinformación, directora del Núcleo Milenio, Nudos sobre Desigualdades y Oportunidades Digitales y uno de los 9 miembros de la Comisión contra la Desinformación que ha convocado el gobierno. Bienvenida, Ingrid. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña Octavio del Fávero, que es abogado con máster en política comparada y que es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía Inteligente. ¿Cómo estás, Octavio? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, a nosotros nos gusta preguntarnos por la calidad de nuestra democracia desde distintas aristas y veíamos recién cómo las personas le dan mejor o peor calificación según las expectativas que tienen de lo que la democracia puede hacer por ellas o en qué sentido está el debe. Y el tema de la información y la desinformación se ha convertido en un elemento muy importante de nuestro sistema político en el último tiempo. Quisiera saber cómo lo ve cada uno desde sus respectivos ámbitos. Ingrid. A ver, si partimos desde el dicho famoso ese de que un buen ciudadano es un ciudadano informado, siempre hemos entendido, al menos normativamente, que la información es importante para poder funcionar, para poder votar, para poder tomar decisiones, para poder operar. Pero también sabemos que el volumen de la desinformación, que no es un fenómeno nuevo, o sea, desinformar ha sido posible desde el principio de los tiempos, pero el volumen, la magnitud, la velocidad en que se comparte, se difunde desinformación, ha supuesto por lo menos el miedo, y ahí la evidencia, la verdad es que es un poco contradictoria, no hay tanta evidencia de que la desinformación es tanta como creemos, pero sí nos encontramos cotidianamente, y eso supone en que ya no el ciudadano ya no es necesariamente informado, sino que al parecer estaría engañado, manipulado, y eso es lo que supone un riesgo, un miedo y todas estas tensiones que hay sobre eso. Pero quiero partir aclarando que la evidencia dice que la verdad es que el grueso de lo que hay allá afuera todavía es información. La desinformación es solo una parte, pero claro, la vemos cotidianamente, nos las encontramos regularmente y estamos mucho más alerta de lo que estábamos antes de ella. Porque es la anormalidad, es la rareza dentro de un sistema donde uno actúa de buena fe, pensando que la información que le entregan es verídica, ¿no? ¿Cómo lo ves, Octavio? Yo veo que también yo comparto como el punto de vista inicial de que efectivamente es un tema que nos tiene que preocupar, manteniendo siempre como la debida conciencia de cuál es la magnitud del problema y todo. Yo creo en todo caso también que un elemento importante de este tema es cómo va deteriorando la convivencia política. O sea, es uno de los presupuestos de una buena deliberación democrática, de una buena conversación democrática, es que se cuente con buena información y que haya una confianza mutua y de buena fe entre los distintos actores. Yo creo que más allá de la magnitud a veces de la cantidad de desinformación, sí va generando, va erosionando cierta confianza mínima que uno tiene que tener hacia el sistema público, hacia el sistema político y hacia el debate en general. Entonces yo siempre he visto el tema de la desinformación como algo muy asociado también a los niveles de polarización que hay en los sistemas políticos en el mundo y que de pronto eso puede tener que ver, además de la existencia de nuevas tecnologías, con el aumento en este volumen de cantidad enorme de desinformación o mayor velocidad en que la desinformación está viajando hoy por hoy en el debate público. Pero ¿es el sistema político el que reacciona a la polarización que producen las plataformas digitales o que se expresan en las plataformas digitales o al revés? ¿Qué dirían ustedes que es reflejo de qué? O sea, se retroalimentan, porque lo que uno ve es que en el mundo político hay mucho interés por reaccionar a estas lógicas del algoritmo y las plataformas. Ingrid. Se retroalimenta, o sea, es muy difícil establecer aquí cuál es el huevo, cuál es la gallina, porque la verdad es que es un círculo bastante vicioso en ese sentido de cómo la polarización genera estas reacciones y, por ejemplo, ayuda a la desinformación y, de hecho, en ciertos contextos políticos, desinformación o la etiqueta de fake news es una manera fácil de desestimar al otro. No creo en eso, no estoy de acuerdo, eso es fake. Entonces está eso, pero también está el que efectivamente la desinformación, entre otras cosas, genera ese espacio ideal para la polarización. La desinformación más eficiente, la que logra básicamente movilizar más personas, es la que genera miedo, rabia, ansiedad y sobre todo desconfianza, como mencionaban aquí. Entonces eso también genera la falta de desconfianza, el que uno se atrinchera, el que uno se pone más de su lado y fomenta la polarización, y eso a su vez vuelve a fomentar desinformación, entonces es un círculo muy, muy vicioso. Ahora, la ciudadanía digital ha irrumpido también con fuerza, ¿cierto? Y
inicialmente era una promesa de mayor participación y mayor inclusión de los distintos ciudadanos, pero hoy se manifiesta con luces y sombras que pueden ser muy oscuras porque pueden atentar directamente contra la estabilidad del sistema político, del sistema democrático. ¿Cómo lo ven, Octavio, en la Fundación concretamente el interés de las personas y la conciencia que tienen las personas del rol que juegan como ciudadanos digitales? Yo creo que comparto mucho el diagnóstico, primero que todo, como efectivamente en el 2009, los 2000 en adelante, las tecnologías de la información aparecían con esta promesa de ser el gran remedio a terminar con las asimetrías de información y por lo tanto permitir que todos los ciudadanos y ciudadanas podamos tomar la mejor decisión disponible de acuerdo a nuestras preferencias, etc. Claro, nos dimos cuenta después que, como cualquier actividad humana en el fondo, la actividad en el mundo digital está sujeta a los mismos riesgos, los mismos problemas, concentraciones de poder, desventajas, desigualdades que se pueden expresar en cualquier otro ámbito de cosas. En ese sentido creo que efectivamente hay un rol muy importante de la ciudadanía de entender que el espacio digital también es como una especie de espacio público, es un espacio donde nos encontramos y a pesar de que muchas veces estamos desde nuestros celulares o desde nuestras casas, nuestros computadores interactuando con este espacio, sí es un espacio de convivencia, es un espacio de construcción de lo común y por lo tanto también de la deliberación política, como hablábamos antes. Ahora, a mí, respecto a la pregunta anterior también, me parece importante apuntar a las responsabilidades que tienen los distintos actores en cómo se manejan en esos espacios. Efectivamente, actores son justamente las lógicas que ofrecen los espacios digitales que tienen que ver con las grandes compañías que ofrecen estos servicios y que establecen ciertas lógicas de cómo funciona ahí, principalmente la publicidad y cómo se monetiza en el fondo la información y la transmisión de la información a través de las plataformas. Los actores políticos responden a eso en alguna medida, pero también lo aprovechan o lo usan y ocupan esas plataformas para también extremar, en algunos casos, sus posiciones y deterioran también el debate público. Entonces, también comparto lo que mencionaba Ingrid respecto a cómo hay a esta altura, lamentablemente, una relación de círculo vicioso entre el estado del clima político y las posibilidades que entregan estas plataformas con estas características y en estos marcos regulatorios actuales, que es bastante desregulado al final. Bastante desregulado en nuestro país. Y en el mundo. En general. Hay pocos ejemplos. Ahora, muy recientemente, hay una nueva normativa en Europa que empieza a poner un poco más de normas a las cuales justamente estas compañías se opusieron de forma bien intensa en el fondo en su debate. Bueno, ahí empiezan a aparecer quizás ejemplos, referencias de cómo empezar a darle mayor racionalidad a este espacio que es compartido, a pesar de que sea digital. A pesar de que sea digital. Nosotros nos preguntamos qué puede hacer un ciudadano o ciudadana respecto de la conciencia de su propio comportamiento, de los efectos que generan las interacciones, más allá de culpar solamente a las grandes compañías tecnológicas. En el conocimiento que ustedes tienen y que tú tienes, Ingrid, ¿hay algo que realmente dependa de nosotros como para hacer un uso virtuoso de las tecnologías o estamos insertos en esta especie de matrix que manejan las tecnológicas, que evitan la regulación y que al final a punta del algoritmo hacen y deshacen y tienen el control? ¿O eso es más bien una caricatura? O sea, tiene de caricatura, pero se basa en un hecho y de hecho la ley europea al respecto es importante porque pone el foco en los derechos del consumidor. Esto es de que el consumidor tiene derecho, por ejemplo, a que el algoritmo no te tire solo una fuente o uno tiene derecho a optar de quedar fuera de ciertas, por ejemplo, esto de las cookies, de ciertas manipulaciones de métricas que sigan, o la privacidad de los datos, saber qué van a hacer con tus datos. Ese foco también supone de que uno también puede hacer eso a una escala mucho más pequeña, pero uno puede, por ejemplo, empezar a bloquear ciertos usos o también tener un uso más informado del propio algoritmo. O sea, saber que cuando uno le da un like a algo, está informando un aparato, un sistema con otro tipo de cosas. Y en tanto usuario también siempre, yo creo que el llamado importante es a no reaccionar tan de guata, porque eso es lo que se genera muchas veces con esto, sino que de repente pensar, y a veces pensar un poquito, detenerse, a ver, ¿es bueno si esto lo amplifico? ¿Es bueno si respondo con esta reacción? ¿Es bueno si hago esto, si hago este insulto? De repente es pensar un poco, detener, calmarse un poquito, y con eso ya uno está contribuyendo un poquito más tanto a la deliberación, pero también a no alimentar esta bestia que uno a veces entiende que es este algoritmo, porque claro, funciona sobre la base de generar reacciones y
de generar reacciones que se puedan monetizar. Entonces también de repente es optar por dar ese paso atrás, y siempre está la opción de uno decidir no ser usuario de, por ejemplo, de ciertos espacios. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando con Ingrid Bachmann y Octavio del Fávero. Ella es miembro además de la Comisión de Desinformación, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente, así que nos queda mucho todavía por profundizar. De regreso en Democracia, seguimos en la conversación en el panel con Ingrid Bachmann, que es doctora en periodismo, miembro de la Comisión de Desinformación convocada por el gobierno, y el abogado Octavio del Fávero, que dirige la Fundación Ciudadano Inteligente. Quisiera, Octavio, que me contaras cómo ven ustedes la evolución del debate político, de la conversación democrática en los años en que se han desarrollado con distintos programas como del dicho al hecho, para ver cuánto cumplen sus promesas los líderes políticos, etcétera. Desde el 2009 a ahora, ¿cómo describirías la evolución del tono de la discusión política? Bueno, hay un diagnóstico, diría yo, bastante compartido a nivel global. Algunos autores hablan de una recesión democrática en el mundo. O sea, y eso tiene que ver con la sensación de que hay una pérdida, principalmente a nivel de actores políticos, partidos políticos, liderazgos políticos, de la pérdida de un cierto consenso sobre cómo debería funcionar la vida en común y cómo serían tomar las decisiones en la democracia. Y efectivamente una democracia tiene como prerequisitos ciertos acuerdos mínimos entre actores distintos, que se reconocen como actores legítimos dentro de la política, y que también hay ciertas cosas que no están dispuestos a traspasar. El marco tradicional de eso es justamente los derechos humanos, por ejemplo. O sea, ninguna mayoría tiene derecho a pasar por arriba de la vida de otro ser humano o de la libertad de prensa, libertad de expresión, etc. Se establecen como... Y las definiciones sobre eso pareciera que en muchos sectores se están polarizando y se están perdiendo ciertos consensos básicos. Y Chile no está ajeno en el fondo a eso. ¿Y qué consecuencias tiene? Que ahora a los gobiernos se les está haciendo mucho más difícil sacar adelante sus programas e implementar políticas públicas, tender puentes con la oposición de turno, que siempre va a haber, para construir acuerdos y poder generar reformas que finalmente termine entregando soluciones a la ciudadanía. Y da la sensación de que no hay mucho incentivo a que eso cambie. Un factor son sin duda las lógicas de la tecnología que hablamos en la etapa anterior, y además que se va acumulando este malestar, aunque la encuesta de este programa representa otra... Nos dan una luz de esperanza. Nos dan información nueva que efectivamente es bien esperanzadora, pero en general se demuestra que el prestigio de las instituciones políticas, la adhesión o la confianza de la ciudadanía en las instituciones es bastante baja. Entonces los incentivos que tienen los actores políticos que están dentro de ahí, de comprometerse y hacer funcionar esas instituciones, es bajo. Y más fuerte el incentivo a diferenciarse o a aparecer como un outsider, alguien que está representando otro tipo de intereses y no los de la política. Entonces, en ese contexto, efectivamente, el clima político no está en su mejor momento, diríamos nosotros, pero también, por lo menos, yo diría aún, la clase política chilena ha dado muestras de una cierta madurez en momentos clave, como el acuerdo constitucional del 2019, también el hecho de continuar con el proceso constitucional el año pasado, que de alguna forma nos hacen pensar que hay un clima, o es posible construir un clima donde esos acuerdos se vuelven a retomar y sacar para adelante la situación. ¿Compartes el diagnóstico, Ingrid? ¿Y qué peso tiene el factor de la irrupción de las plataformas y las redes sociales, si es que compartes el diagnóstico de la recesión democrática, como dijo Octavio? Sí, es que la verdad es que la evidencia apunta para eso. O sea, estamos con esas tensiones, estamos con esos problemas. También tiene que ver con promesas incumplidas desde la maravilla que iba a ser la democracia, pero también de la inclusión que suponía ciertos procesos, y o sea, el estallido tuvo que ver con eso, con las profundas desigualdades que siguen existiendo en el país, y se hizo muy evidente en ese proceso. Pero además está el tema de que efectivamente muchas redes sociales, no todas porque son distintas, pero permiten precisamente fomentar esas odiosidades,
por ejemplo, las redes sociales se lavan las manos absolutamente con temas de incivilidad y discursos de odio actualmente. Entonces, eso permite que se exacerben ciertas emociones, que se exacerben odios y además que el discurso se vuelva básicamente un intercambio de insultos en algunos casos más que un intercambio de ideas, que es como esta idea más fabulosa que tenemos o soñada de cómo debería ser un debate cívico o todo tipo de conversaciones en un contexto político. Ahora, las redes además han supuesto, y ese es el tema importante, es que se han saltado la intermediación que había típicamente entre, digamos, los políticos o la clase política y los ciudadanos. Entonces, van directo, por decir así, a sus bases o a la gente a lo que quieran, con la que quieran, digamos, atraer o con las que quieran enganchar para su plataforma, para sus ideas. Y eso también ha hecho que en algunos casos las redes sean muy útiles precisamente para esa polarización, porque puedo atrapar a todas estas personas que no se sentían representadas o que no se sentían enganchadas o que te tiran métricas de, mira, que cuando posteo algo con este mensaje, las reacciones son así versus las reacciones que cuando pongo algo más, no sé, neutro o incluso a veces yo diría civilizado, con menos insultos o más pensado. Entonces esas mismas reacciones también y el hecho de que las mismas plataformas hayan fomentado el que también responda enojado, por ejemplo, también se viraliza y genera más likes, entonces también premian efectivamente un comportamiento que en otras circunstancias no sería premiado, que sería considerado, la verdad, digamos, en el mejor de los casos, maleducado. Claro. Por no decir violento. Antisocial. Entonces, totalmente. Entonces, ahí hay un tema, digamos, una complicación que tenemos que aprender a lidiar. Y a mí, por ejemplo, me preocupa particularmente, sobre todo las generaciones más jóvenes, que han crecido con ese ámbito, en que lo normal es esta anormalidad. Y en ese sentido, Octavio, ¿por dónde pasa la solución para tratar de mirar un horizonte un poco más esperanzador? Porque entendemos que hay un potencial democrático en las plataformas digitales, ¿cierto? ¿Pasa por la regulación que mencionábamos anteriormente? Porque ya hablamos también de la conciencia de cada ciudadano, de, digamos, el efecto que pueden tener sus interacciones. Pero ¿por dónde crees tú que pasa una solución que pueda ser duradera? Sí, primero que todo rescataría lo que mencionaste de que efectivamente las tecnologías tienen un potencial. O sea, solo por dar un ejemplo, lo que han sido los mecanismos de participación en los dos procesos constitucionales, la tecnología ha jugado un rol de apertura. No soluciona todo, no soluciona todos los problemas de inclusión política que tienen todas las democracias representativas en el mundo prácticamente, pero sí son una herramienta que puede ser útil para eso, y en ese sentido, si somos capaces de pensar en diseño del uso de la tecnología adecuados que sean pertinentes para la actividad y la deliberación política, es posible que esta situación quizás se pueda revertir o que podamos destacar más también los efectos virtuosos que puede tener la tecnología para la democracia. Ahora, de lo que estamos hablando, o sea, de la desinformación y el uso de las plataformas más masivas, a mi juicio sí, pasa principalmente por identificar la responsabilidad de los distintos actores que tienen el control de esta situación, que en alguna medida son efectivamente los usuarios. En ese sentido también la educación digital es un factor importante, pero más aún es los incentivos con que los actores que manejan estas plataformas están funcionando. Y ahí efectivamente los marcos regulatorios, es decir, las obligaciones de transparencia, las obligaciones de tener sistemas de moderación de contenidos por parte de las plataformas, sistemas de denuncia, para que los usuarios podamos denunciar cuando vemos un discurso de odio o información que está incentivando conductas que son riesgosas no solamente para la persona, sino también para la sociedad. Son cuestiones que se pueden mejorar con marcos normativos adecuados porque las empresas han sido reticentes a hacerlo de forma voluntaria. Y segundo, también, de nuevo, en el caso de la participación política o la deliberación política dentro de estas plataformas, de nuevo, tenemos que hacer un llamado a la responsabilidad de los actores políticos, quienes son líderes, quienes están liderando las discusiones públicas, a no seguir polarizando el ambiente, porque además esa cuestión tampoco genera una identificación fuerte con las personas. Las personas están esperando que hayan consensos, que la política sea capaz de entregar acuerdos, y la clase política está mucho más polarizada que la sociedad, hasta ahora. Y jugar con la polarización de forma permanente a través de medios digitales o cualquier otro canal es bastante riesgoso para la sustentabilidad democrática. Entonces también peligroso. Ahí yo es donde pondría las prioridades y apuntaría con más fuerza para efectos de que los cambios que se hagan tengan un efecto sistémico. Ingrid,
¿Cómo se ha desarrollado el trabajo de la Comisión contra la Desinformación, que tuvo hartos reparos porque eventualmente podía implicar una limitación a la libertad de prensa? Todas las presentaciones que se hicieron en ese sentido le han dado la razón al gobierno en términos de que esta es una comisión asesora. ¿Cómo ha estado funcionando y qué tipo de soluciones puede ofrecer una comisión como la que tú integras? A ver, la comisión, precisamente porque es asesora, solo puede sugerir algunas cosas, no podemos legislar, no podemos hacer nada de eso, y de hecho legislar o regular es particularmente difícil porque entran en tensión otros derechos, por ejemplo la libertad de expresión, y fue el susto que tuvo mucha gente con que van a empezar a controlar, o porque una cosa, por ejemplo, es tener algún tipo de moderación o monitoreo de discurso, y otra cosa es claramente censurar o prohibir otro tipo de cosas, pero eso además supone un debate. Pero es complicado siempre, porque además desde un país chico como Chile, tampoco es que tengamos mucho peso para ir a decirle a Meta, por ejemplo, o a otra gran transnacional, oiga, ustedes deberían hacer esto según nuestras leyes, porque un mercado chico, un país sin mucho peso, es miembro de la OCDE, por ahí podría entrar digamos, quizás algún juego de muñeca por esa vía, pero está difícil. Ahora, el trabajo de la comisión básicamente, pero en principio se encargó, porque tiene dos encargos muy claros. Uno que era un informe del estado del arte, que es el que se entregó en agosto, y que nos importaba bastante por ejemplo, definir conceptos, precisar alcance, pero también conocer la experiencia internacional, porque esto no solo pasa en Chile, y ha pasado en un montón de otros lados y se ha empezado a discutir. Ahora, el segundo informe que hay que hacer tiene que ver precisamente con recomendaciones de acción, y algunas tienen que ver con, por ejemplo, alfabetización digital y todo tipo de alfabetización, incluso medial, no solo digital, sino que cómo funcionan los medios, cómo funciona la información, cómo funcionan todo tipo de procesos, porque también nos hemos dado cuenta que mucha gente no entiende. O sea, es muy fácil achacar no, es que la élite maneja los medios o la tele miente o ese tipo de cosas por un discurso más allá, porque no entiendo cómo funcionan los medios o cómo es que, ¿por qué todos los medios tienen la misma noticia? Es porque es una noticia importante, es por eso, no es porque se pusieron de acuerdo, por ejemplo. ¿Hay un rol de pedagogía, entonces? Hay un rol de pedagogía, efectivamente, que se necesita en alfabetización algorítmica también, digital, medial. Y también hay temas que tienen que ver con lo que ha sido también experiencias internacionales que se han visto por otro lado. Y en este momento estamos trabajando en eso, precisamente en ver experiencias internacionales, ver la evidencia internacional para ver qué podría funcionar o por qué vía podrían ir las recomendaciones de la comisión. Ahora, es asesora. Yo creo que cualquier político que ha tenido asesores sabe que no siempre le hacen caso, pero por eso también nuestra lógica ha sido muy transparente de publicar nuestras actas, publicar los informes y de pensar esto queda disponible para precisamente el debate. Me parece sano tener un debate. La verdad, yo habría preferido que el debate hubiese partido, por ejemplo, desde las universidades y de los propios medios, por ejemplo, más que del gobierno, pero bueno, fue el gobierno el que lo inició y convocó, y si hay un espacio para debatir, me parece que en el fondo nos tomamos la tarea en serio de, a ver, pensemos los alcances, delimitemos el problema y veamos qué se puede hacer sin exagerarlo, pero tampoco sin entrar en digamos, en estas exageraciones, porque efectivamente la idea de una comisión contra la desinformación en otros países se ha usado para censurar, para controlar o para básicamente silenciar voces. Interesantísimo. Ingrid Bachmann, Octavio del Fabero, muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Sí, muchas gracias. Despedimos esta edición de Democracia en CNN Chile. Muchísimas gracias por la compañía. Recuerden comentar en nuestras redes con el hashtag DemocraciaCNN. Sigan en nuestra sintonía.